Sobre el producto cruz también. Vamos a hablar sobre dos propiedades geométricas que nos permite obtener el producto cruz entre dos vectores. En primer lugar, consideremos la siguiente situación. ¿Sí? Una situación ya vista en el tema de vectores, que es dados dos vectores, pensar que estos generan un paralelogramo. ¿Sí? Tenemos el vector A y el vector B, y un paralelogramo generado poniendo B en el punto terminal de A y A en el punto terminal de B para generar los otros dos lados del paralelogramo. Si pensamos en el área de este paralelogramo, el área del paralelogramo, si consideramos a A como su base, va a ser entonces la longitud de esa base, que podemos pensar que es la magnitud de A, multiplicado por la altura del paralelogramo. Donde la altura del paralelogramo, ¿qué es? No es la magnitud de B, sino que es la componente de B perpendicular a A de alguna manera. ¿Sí? Lo que vemos en ese gráfico como la línea de puntos. ¿Sí? La longitud de esa línea de puntos es de ese segmento punteado en lo que estamos buscando. Bueno, si θ es el ángulo entre A y B, entonces la longitud de ese segmento va a ser, por trigonometría del triángulo rectángulo, la magnitud de B, del vector B, multiplicado por el seno de θ. Por lo tanto, el área del paralelogramo que generan A y B va a ser la magnitud de A, que es la base, multiplicada por la magnitud de B por el seno de θ, que es lo que mide la altura de ese paralelogramo. Ahora bien, por un teorema que vimos en algún video anterior, la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de θ es exactamente la longitud del producto vectorial de A por B. ¿Sí? Es decir, la magnitud del producto vectorial de A por B es exactamente la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de θ, y esto es, como acabamos de ver, el área del paralelogramo generado por A y B. ¿Sí? Con eso en mente podemos resolver un problema como encontrar el área del paralelogramo generado por los vectores U, 3i más 2j más k, y V, que es igual a menos 2i más 6k. Vamos para esto a la pizarra. Tenemos entonces el vector U, que es el vector 3, 2, 1, y el vector B, que es el vector menos 2, 0, 6. Y estamos buscando entonces el área generada por del paralelogramo generado por U y por B. Por lo que acabamos de ver, para encontrar esta área, basta con calcular la magnitud del producto vectorial entre U y B. Ahora, U y B son dos vectores con los que trabajamos en el ejemplo del video anterior. Y de hecho habíamos calculado también su producto vectorial. ¿Sí? Vamos a ir y buscarlo en el video anterior y vamos a ver que U vectorial B es el vector 12 menos 20, 4. Por lo que, si estamos buscando la magnitud de este vector, tendremos que calcular la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más menos 20 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, lo que nos da igual a la raíz cuadrada de 560, que es aproximadamente 23,66 unidades cuadradas. Sería en este caso el área generada por el área del paralelogramo generado por U y B. La otra herramienta geométrica que nos permite obtener el producto cruz es ahora, en lugar del área de un paralelogramo, pensar en una figura tridimensional que es un paralelepípedo, ¿sí? Que es la versión tridimensional de un paralelogramo, generado ahora por tres vectores. Vemos en la gráfica el vector A, el vector B y el vector C, que generan este paralelepípedo. ¿Sí? Es decir, tenemos el paralelogramo generado por A y por C, el paralelogramo generado por B y por C, y replicamos esos lados, y el paralelogramo generado por A y por B, replicamos esos tres lados para obtener un paralelepípedo. Bien, como vemos en la figura. Lo que dice este teorema es que el volumen del paralelepípedo generado por A, por B y por C es el valor absoluto del triple producto escalar dado por A escalar B vectorial C. ¿Sí?
Entonces, si queremos calcular el volumen de ese paralelepípedo, podemos calcular A escalar B vectorial C. Eso nos va a dar un número, ¿sí? Porque es al final del día un producto escalar entre dos vectores. Y el valor absoluto de ese número va a representar el volumen del paralelepípedo generado por estos tres vectores. En particular, dice este teorema también, una cosa que se sigue del resultado del teorema, de la tesis del teorema, es que si el triple producto escalar es cero, ¿sí? Entonces el volumen del paralelepípedo generado también va a ser cero. Se sigue del teorema que acabamos de leer. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando los tres vectores vivan en el mismo plano. Entonces no van a poder generar un paralelepípedo que tenga volumen. Para terminar de fijar estas ideas, vamos a pensar este ejercicio que dice encontrar el volumen del paralelepípedo generado por W, ¿sí? Menos 3i más 2j más 2k, y u y b, que son los vectores del ejercicio anterior, ¿sí? Del paralelogramo que calculamos anteriormente. ¿Qué vamos a tener que hacer? Antes de ir a la pizarra, pensemos. Vamos a tener que calcular el producto vectorial entre u y b, ¿sí? Que ya lo teníamos calculado del ejercicio anterior, y a ese vector, producto vectorial, lo vamos a tener que multiplicar con el producto escalar por el vector w. Vamos a ello entonces. Tenemos que hacer entonces hacemos el valor absoluto de w escalar u por b. Ahora, w es el vector menos 3, 2 y 2, y u vectorial b lo calculamos anteriormente y era el vector 12 menos 20, 4. Este producto escalar también lo habíamos calculado en el ejercicio del video anterior, aunque es muy sencillo, lo podemos calcular de nuevo, pero nos había dado menos 68. Es decir, que si estamos buscando el valor absoluto de ese número, tenemos que obtener 68. Entonces, el volumen del paralelepípedo es 38. Perdón, 68. Muy bien. Vamos, antes de terminar este video, a ver el dibujito que nos propone hecho en GeoGebra este ejemplo con estos mismos tres vectores, para terminar de entender cuál es ese paralelogramo y cuál es ese paralelepípedo usando la perspectiva que nos permite obtener el GeoGebra. Bien, en este recurso de GeoGebra, lo que vamos a ver dibujado en primer lugar es el vector u, el vector b y el vector w, que son justamente los vectores v y w del ejercicio del video anterior, ¿sí? Tenemos el vector u en negro, el vector v en azul y el vector w en rojo. ¿Qué es el paralelogramo generado por u y b? Bien, haciendo clic en estos vectores auxiliares, vamos a ver toda la situación. Aquí tenemos dibujado, por ejemplo, el paralelogramo generado por el vector u y por el vector p, ¿sí? Como el vector u y el vector b eran perpendiculares, lo que vemos es que en realidad ese paralelogramo generado es un paralelogramo con los cuatro ángulos rectos, es decir, es un rectángulo, ¿sí? Ahora, si a ese paralelogramo le ponemos, lo desplazamos todo en la dirección del vector w, es decir, desde sus cuatro esquinas, vamos a ver ahora esto en pantalla. Esto que estamos viendo en pantalla es las aristas hechas con vectores del paralelepípedo generado por u por b y por w, ¿sí? Es una suerte de
prisma en el que no todos sus ángulos tienen por qué ser rectos. ¿Sí? Tenemos algunas caras que son rectángulos, justamente porque había algunos vectores que eran perpendiculares entre sí, pero no todas. Algunas caras son de hecho paralelogramos, que no tienen ángulos rectos. ¿Sí? Como por ejemplo estas que vemos acá, desde esta perspectiva. Bueno, el volumen de este paralelepípedo que acabamos de dibujar es 68 unidades cúbicas, como resolvimos recién en la pizarra.